Bienvenidos a esta segunda edición de Psicología para Legos. Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que han tenido la amabilidad de dejar expresiones, muchas de ellas agradables y elogiosas, tanto en el canal de YouTube como en las redes sociales. También deseo agradecer especial y enfáticamente a mi analista, quien ha tenido la gentileza y amabilidad de ver el video y hacerme una serie de consideraciones que valoro mucho. Porque como ustedes sabrán, nosotros estamos sometidos al trípode freudiano. ¿Qué será esto del trípode freudiano? Se preguntarán ustedes. Bueno, es la trilogía que consta de el estudio, obviamente, de la teoría que parte de Freud, la supervisión de los casos que nosotros llevamos, la cual efectúan otros analistas y, por supuesto, nuestro propio análisis. No sea cosa que se nos vuele la chapita. Pero hoy vamos a ver otra cosa. Se trata nada más ni de nada menos que del preconsciente. ¿Qué será el preconsciente? ¿Qué tiene que ver con la barrera porosa de la que tanto hablamos en psicología social? ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Todas esas dudas y algunas más vamos a ver a continuación. Bueno, como no podía faltar, nos estamos metiendo nuevamente en el berenjenal. Así que revisemos nuestro viejo cuadrito, las famosas tópicas freudianas. Este gráfico lo hemos extraído del manual de Tagliaferro, curso básico del psicoanálisis, el cual es muy ilustrativo y le tengo aprecio porque de un solo vistazo podemos entender que una cosa refiere a los lugares y el otro a las funciones. Entonces, vemos, hablando de lugares, digamos la topografía de la psiquis, que Freud considera que hay una instancia llamada inconsciente, otra consciente y en el medio el preconsciente. Pero al mismo tiempo tenemos ciertas funcionalidades ejemplificadas por el yo, el superyo, el ello, las represiones, etc. Vamos a empezar a considerar primero de qué estamos hablando cuando hablamos del preconsciente. El preconsciente no solamente es lo que separa una capa de otra. Fíjense que en la imagen que hemos generado por inteligencia artificial, obviamente parametrizándolo todo, hemos elegido este diseño donde se ven capas geológicas. Es un poquitito el concepto que tiene Freud de la creación del sujeto, es decir, empieza por el inconsciente, después a medida que va entrando en el juego, cuando domina el lenguaje, cuando empieza a percibir a los demás, cuando se percibe a sí mismo, etc., empieza a construir las instancias del consciente y al mismo tiempo genera las del preconsciente. ¿Por qué? Porque los contenidos del inconsciente son inadmisibles. ¿Y qué es lo que hay de inadmisible en el inconsciente? Y las pulsiones sexuales, yoicas, etc. No vamos a hablar ahora de lo que hay ahí porque lo hemos hablado en el video anterior, pero básicamente es lo que va a chocar con la realidad o con el mundo, que es básicamente el entramado de las relaciones sociales, la ley, le hace Edipo, etc. Ahora, el preconsciente es una especie de barrera que solamente permite el paso de algunas cosas y otras no. No. El preconsciente es una instancia psíquica compleja, pero una de las funciones que tiene es la de la barrera porosa. Eso hay que tenerlo en claro porque en psicología social a veces se mezcla un poco el concepto, si uno lo toma a la ligera y asume que una cosa es la otra, y no. Una cosa es parte de la otra, porque la barrera porosa es la que deja pasar cosas con alguna transformación, con algunas cuestiones que ya hemos hablado de desplazamiento, condensación, etc. Pero el preconsciente también actúa en el sentido de almacenar la memoria y de jugar ciertos roles. Veamos eso. ¿Qué es lo que se filtra? Como dijimos, lo inadmisible. Las pulsiones, deseos, emociones, impresiones arcaicas de la niñez, etc.
Todos sabemos que si nosotros actuáramos como niños seríamos inmaduros. Una cosa es el estado de la niñez y otra cosa es la evolución hacia la madurez, que implica la empatía y la visión del otro. Acá nos tenemos que detener en este punto. Hay una dicotomía básica y esencial: el proceso primario y el proceso secundario. ¿Qué es el primario? Y todo lo que tiene que ver con el inconsciente. Ese guiso, revoltijo recalentado que da vueltas adentro de nuestro espacio atemporal, ucrónico, etc. Y el secundario, que es básicamente la conciencia y es básicamente la lógica y la percepción del tiempo, del espacio y de las cosas. Entonces, el preconsciente lo que hace es buscar que no se rompa ese proceso secundario, porque si los contenidos que no son admisibles pasan, estaríamos, por ejemplo, frente a un brote psicótico. Es decir, no habría distinción entre la realidad, la fantasía, etc. Esto es para largo, pero básicamente lo que queremos hacer es significar que una instancia posee un proceso y otra otro, y en el medio el preconsciente es el que juega, no al 100%, sino en conformación con el inconsciente y el consciente, y dentro de la conciencia con el super yo y el yo, para que las cosas sean entendidas por la conciencia cuando soñamos y no nos genere ese famoso brote psicótico. ¿Cómo funciona el preconsciente? Bueno, básicamente todo lo que viene del inconsciente, que es absolutamente subjetivo porque parte del aparato P o aparato perceptivo o sensible, se transforma en conceptos simbólicos de representación, es decir, palabras e imágenes, y eso se procesa toda la línea desde el inconsciente hasta la conciencia, pasando obviamente por las instancias que filtran, y lo entendemos de alguna manera. Fíjense en este cuadrito donde hablamos de los famosos registros lacanianos, de lo real, lo simbólico y lo imaginario, donde lo real es imposible de poner en palabras. Fíjense que desde hace 1.000.000 de años estamos leyendo poemas de amor. Sí, es cierto, muy bonito, tienen gracia algunos, otros son horribles, pero básicamente es algo imposible de describir. ¿Por qué? Porque es una experiencia profundamente subjetiva. La forma en que usted, vos, él, ella ama es absolutamente distinta a la mía. Y eso es tan intransferible que no hay forma en palabras o en símbolos, por ejemplo la música o las imágenes, de transformarlo en algo que sea universal. Es algo como el color rojo o el color verde. Decimos, esto es verde, esto es rojo, y no hay mucha discusión. Pero si nosotros agarramos y miramos el color lila, morado o violeta, empiezan las discusiones. Porque hay zonas ambiguas, y esa ambigüedad es lo que precisamente constituye la característica de lo real, lo imposible de asir, lo inasible. Bien, y lo simbólico es cuando lo podemos poner en palabras. Por ejemplo, esto es una presentación. Ustedes están viendo un video. Son frases y son bastante literales, pero fíjense que el lenguaje, tal como lo concibe Lacan, es una construcción psíquica. Y acá estamos acudiendo a lo simbólico. Lo simbólico tiene un significado y un significante. El objeto y el sonido de lo que representa ese objeto o la imagen que representa ese objeto. Y por último, ¿qué será lo imaginario? Bueno, es un poquitito ligado a lo real. Es la identidad del otro como semejante, etc. Pero sí vamos a ver nuevamente un poquitito de Freud y Lacan. Fíjense que la idea del inconsciente varía mucho. Para Freud, el inconsciente es el material reprimido, los deseos y las pulsiones. Para Lacan, tiene mucho que ver con la simbolización, tiene mucho que ver con la construcción del lenguaje. De hecho, él estipula que psiquis es una construcción del lenguaje. Y acá, en este cuadrito, que no me voy a detener demasiado, vamos viendo cómo cada instancia está mediada por la función del preconsciente en mayor o en menor grado. Fíjense que en el inconsciente no alude a que está mediado, pero sabemos que está. El preconsciente actúa en lo simbólico y actúa en lo consciente. Quedémonos por ahora con esa definición muy básica, después nos vamos a complicar solos.
Y esto explica un poquitito por qué es tan difícil hablar y hacernos entender con la palabra, porque es una construcción del inconsciente, recuerden, según Lacan. Entonces, como somos emergentes de la trama social, del entramado, pero también del entramado de las palabras que constituyen nuestra mente, pero nosotros a su vez somos constituidos por las palabras, se nos hace un barullo bárbaro. Entonces ahí podemos tratar de entender desde la palabra qué es lo que está dando vueltas allá abajo. Esto tiene que ver porque el significado y el significante son dos propiedades de la palabra. El concepto de significado es la idea básica, ¿qué quiere decir esto? Y el significante es la expresión lingüística que se relaciona con los otros registros, con el imaginario y con el real. Y es una relación compleja y cultural. Depende altamente de los grupos primarios de psicología social, mamá, papá, depende de los grupos secundarios que son la escuela, el trabajo, el etcétera, lo institucional, y esa construcción le va cargando sentido a ese significado del lugar y del tiempo. Hablemos del preconsciente y también de algunas funciones muy importantes que tienen que ver con la constitución de esta, digamos, etapa intermedia. Un término muy de la electrónica, por cierto. Dentro del preconsciente vamos a tener tres grandes funciones. La primera es la que se encarga de gestionar y evocar los recuerdos o las huellas mnémicas, que cumple con la importante función de no saturar la conciencia de ideas, pensamientos, imágenes, etcétera, que nos harían imposible el proceso secundario, es decir, el razonamiento. Pero también tenemos que también, obviamente, valga la redundancia, estaban en el inconsciente y persisten en la conciencia, las instancias del yo y del superyo. El yo es básicamente la percepción de uno mismo, es decir, digamos, lo que uno es, pero que está fuertemente influenciado, ese yo, por la ley. La ley es la resolución del Edipo, es decir, donde empieza a instalarse el entramado social y de palabras en el sujeto y el sujeto se transforma en sujeto. El super yo vendría a ser el juez. Es el juez crítico, es el yo moral, es el que hace la evaluación, normalmente la más dura, y genera ese juicio que nos puede atormentar o no según la gravedad del caso. Ese juego, esa tirantez entre el yo y el super yo, lo que en esencia está gestionando es la resolución del conflicto entre el principio del placer y el de realidad. Las pulsiones buscan el placer, pero al hacerlo generan una inquietud que va incrementando el displacer. Entonces el juicio crítico busca resolver esa inconsistencia, eso que no se debe hacer, y al mismo tiempo, mediante otros mecanismos anexos, disminuir ese displacer y alcanzar la homeostasis. Entonces tenemos un complejo ida y venida dentro de nuestro preconsciente. El preconsciente, como habíamos comentado hace un minuto, contiene la gestión de la memoria. Esa memoria, las huellas mnémicas, son las experiencias, los conocimientos, las fantasías y deseos, etcétera, que pueden ser recordados o no voluntariamente. Muchas veces uno dice ¿qué cené ayer? Y enseguida evoca la cena y la describe. Otras veces estamos abstraídos y brota una idea de repente, un recuerdo o una imagen, y eso es algo involuntario. Esto se debe a que el preconsciente y esta función trabajan lo que se denomina en segundo plano, es decir, no bajo la supervisión propia de la conciencia, sino inadvertidamente, y que junto con las pulsiones y los deseos forman los sueños. Todos hemos escuchado a lo largo de estos dos videos que las pulsiones, deseos, fantasías, etc., nos impulsan a una necesidad o a algo que debemos satisfacer. Eso llega al preconsciente, pero llega y permanece ahí si logra asirse algún pensamiento consciente que quedó dando vueltas en el preconsciente y no necesariamente ha finalizado o es recordado. Es decir, son dos componentes. Obviamente, para que el juez, nuestro super yo moral crítico, no nos voltee el sueño, hay que trabajarlo. Entonces sufre procesos desde el inconsciente de condensación, desplazamiento y simbolización. La condensación es cuando varios objetos se conjugan en uno solo, es decir, queda un poco indiferenciado.
El desplazamiento es cuando cambiamos la forma o la idea de ese objeto del deseo, y la simbolización obviamente es transformarlo en un símbolo y no en una literalidad. Por supuesto que todo esto es un proceso arduo y me eximo de explicarlo en 2 minutos. Finalmente, nuevamente en nuestro cuadrito de inicio vemos las famosas 2 tópicas y podemos advertir que el super yo y el yo están en el inconsciente, constituyen casi la totalidad del preconsciente y aún así actúan en la parte consciente. Todo este juego lo dilucidó Freud y lo fueron ampliando sucesivos investigadores como por ejemplo Lacan y otros más, que van generando toda esta idea que nosotros tenemos de nuestro psiquismo. Muy bien, estamos llegando al final del segundo episodio y aquí tenemos a Maya, una gata negra que está elaborando obviamente su conciencia y su preconciencia gracias a la mediación del lenguaje. Por ejemplo, si yo le digo Maya, miau, ¿ven? Está reaccionando porque cayó como una piedra, porque ella va entendiendo el lenguaje y lo va incorporando. De esta manera también los seres humanos vamos adquiriendo la sujeción. Y allá a mi derecha tenemos un teyú, que es un lagarto overo tradicional de Corrientes, que está seguramente yendo a buscar comida. Bien, y de esta manera concluimos el segundo episodio de esta serie llamada Psicología para Legos, no paralelos, como dijo alguno por ahí en broma, para Legos. Pido disculpas si algún concepto quedó confuso o me he equivocado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.